Buenas noches con todos, los saludamos desde La Colmena. Estamos aquí con Yair Cibel, licenciado en Comunicación Política, docente de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña desde la CELAC y nos acompaña la noche de hoy para contarnos un poco de lo que está pasando en Perú. ¿Cómo estás, Yair? Buenas noches. Hola Ana Belén, buenas noches, un gusto estar en contacto con todo el equipo de La Colmena. Muchas gracias. Yair, primero que nada, destituyeron a Pedro Castillo y sin embargo no es como, no sorprende a estas alturas de parte del Senado peruano que destituyan presidentes. ¿Cuál es la particularidad o qué ha pasado específicamente con Castillo? ¿Es diferente de las otras ocasiones o es simplemente un presidente más que no le gustó pues a los poderes peruanos? Bueno, creo que en tu introducción das en la tecla en el sentido de que es uno más de los casos que tienen que ver con una grave falencia en el sistema político peruano. Recordemos solo como dato introductorio que de los últimos 7 presidentes de Perú, todos están o presos o procesados o exiliados o incluso se suicidaron como Alan García en el marco de una investigación por corrupción. Bueno, este caso es especial porque lo que está sucediendo en el Perú es un golpe de Estado no convencional, sino prolongado en el tiempo, que duró 1 año y medio, desde el día en que ganó las elecciones un maestro rural del norte del Perú hasta la jornada del último sábado, en donde fue destituido finalmente, donde fue apresado Pedro Castillo sin la posibilidad de ejercer su legítima defensa, sin la posibilidad de defenderse frente a la moción de vacancia, en una alianza que tiene al Congreso, a los medios de comunicación, a la justicia y al poder económico concentrado en Lima como los principales impulsores de la destitución. Hoy en día, Castillo está detenido en una alcaidía policial mientras los gobiernos de Bolivia, de Argentina, de Colombia y de México sacan un comunicado exigiendo que se restituyan los derechos humanos más básicos del presidente de Perú. Esta destitución es un síntoma de lo mal que funciona el sistema político peruano y la base de ese problema está en un hecho muy concreto, en la constitución que heredaron del fujimorismo que viene de 1993 a esta parte y que garantiza que el sistema político no puede entenderse si es un presidencialismo, en donde el presidente es quien lleva la batuta y la voz cantante, o un parlamentarismo. En esta zona gris es la que se encuentra el Perú y que ha llevado a tantas crisis políticas y al último golpe de Estado que vivimos la semana pasada. Correcto. Y aquí, bueno, nosotros acá en Ecuador tenemos una figura de la muerte cruzada y es si el Parlamento destituye al presidente, se van todos, y si el presidente destituye al Parlamento, se van todos a elecciones anticipadas, con un interín de 6 meses. Claro, en Perú esa figura no existe, pero existe esta figura de incapacidad moral que para mí no es más que una excusa para votos políticos, simplemente. Un voto como Sin, que no cuentan con simplemente con el respaldo. Ahora, hay quienes critican a Pedro Castillo, quizás de que el cargo le quedó un poco grande, ¿no? ¿Verdad? De que entró al puesto y que empezó a pactar con los grupos que no eran, que un poco se peleó con su lado del partido. Entonces, muy brevemente te pregunto yo, ¿es esto verdad? ¿Le quedó grande el puesto de Pedro Castillo o es simplemente una consecuencia de que es un presidente de izquierda que tal vez no era un gran, pues un hombre humilde, un profesor rural, ¿no? ¿Verdad? Que simplemente estaba buscando la mejor manera de gobernar dentro de este caos político que conocemos que es Perú. Totalmente. Yo creo que no sé si diría que le quedó grande, pero sí que traía falencias de origen y sin duda retomo tu teoría de que era un hombre de pueblo sindicalista del interior que quizá no era un tecnócrata o un estadista como los que han sido los últimos presidentes del Perú, Merino, Vizcarra, los PPK, los presidentes que representan a la élite limeña. Me parece que el problema de origen de Pedro Castillo es que gana en un país que está atomizado, que está disgregado, que no tiene organizaciones sindicales fuertes a nivel nacional, que no tiene un movimiento indígena unificado, que no tiene grandes movimientos sociales, no tiene grandes partidos. El partido con el que gana Pedro Castillo es un partido regional muy endeble, que tiene una proyección nacional a partir de la gobernación de una región muy pequeña que se llama Junín. Entonces Pedro Castillo nace
con un gobierno complejo, con una alianza con su partido, Perú Libre, que llega con 37 diputados, un número bastante interesante, y se termina disgregando en 5 bancadas diferentes, sin capacidad de tener una ofensiva política. Creo que ahí hay un problema básico, que es la debilidad del sistema político peruano. No hay partidos. Me parece que es un aprendizaje de los procesos latinoamericanos. En los lugares en donde no hubo partidos fuertes fue mucho más difícil sostener el poder. Creo que es una hipótesis incluso para pensarla en el caso ecuatoriano y contrastarla quizá con el caso del peronismo en Argentina o incluso del proceso que se vio en Venezuela. Entonces, el primer problema, un partido débil. El segundo, un movimiento social disgregado. El tercero, una derecha obstruccionista que se dedicó a limitar la capacidad de gobierno de Castillo y su única voluntad fue tumbarlo del gobierno. Desde el día cero no reconocieron los resultados electorales. Imagínense que reconoció primero la embajada estadounidense que la derecha peruana el triunfo de Pedro Castillo. Y creo que en el último de los factores puede hacerse una crítica a Castillo, que realmente no tuvo la capacidad de tener una ofensiva política, que trató de ser condescendiente con algunos de los sectores del poder económico peruano, que terminó replegando sobre su rol, sobre su equipo más cercano de gente oriunda de Chota, de su pueblo natal, y perdiendo capacidad de trastocar la realidad peruana. Creo que el principal problema de Castillo fue no poder avanzar directamente con la Asamblea Constituyente, que era el caballo de batalla que lo llevó a transformar el Perú. Castillo gana por 3 contradicciones muy simples. Una de clase, representa a los pobres; una geográfica, representa a las regiones que antagonizan con el poder concentrado de Lima; y una tercera, que es política. Lo votan quienes estaban en contra del fujimorismo y quienes querían una nueva constitución. Si hay un error que se le puede reconocer a Castillo, fue su incapacidad de avanzar en un proceso de reforma constituyente y de plantarse con más fuerza frente a los poderes fácticos que lo acorralaron y le pusieron una soga al cuello. Pero, valga la salvedad, creo que fue el último de los factores que lo llevó. Los primeros son la sociedad peruana muy disgregada, una derecha muy opositora y una concentración del poder que le evitó totalmente la posibilidad de hacer política al profe Castillo. Claro, en este sentido considero yo, bueno, Perú está viviendo una cosa que no es diferente tal vez a los mismos a lo que ha vivido Ecuador, sin duda lo que vivió Argentina, sin duda lo que ha vivido Colombia, lo que ha vivido Brasil, y es este como problema de clases, de los gobernantes que gobiernan contra el pueblo, tienen este rechazo, entendemos nosotros que hay poderes fácticos adicionales que intervienen ahí, sin duda. Ahora, posesionan a nueva presidenta, ¿no verdad? Desde el Senado, está teóricamente en funciones. Sin embargo, como tú decías, aquí hay un tema que es el país contra Lima, ¿no verdad? El resto del país contra Lima. Entiendo yo que en este momento hay cientos de personas movilizadas en Perú, mientras que la presidenta actual, que en este momento me escapa el nombre, recién nombrada, Dina Boluarte se llama ella. Dina Boluarte, que la presidenta Boluarte ha dicho que va a llamar elecciones para el 2024. O sea, ella va a estar cómodamente sentada más de un año hasta dignarse a llamar elecciones, cuando, creería yo personalmente, debería ser inmediato. Con la ciudad, el país movilizado, aviso de que van a cerrar carreteras en este momento. ¿Qué salida ves tú que va a tener el Perú? ¿Crees que vaya a haber realmente una constituyente a presión del pueblo, de la gente en la calle? ¿O llegará la presidenta Boluarte al 2024 tranquila como ella se lo plantea en este momento? Mira, yo creo que lo primero que hay que poner en cuestión es que la situación en Perú demuestra que el Estado ya no es el poder, que hay poderes superestatales mucho más grandes y que condicionan el sistema político peruano con mucho más fuerza que el poder ejecutivo, que muchas veces se pone el ojo en el poder ejecutivo y se demostró que no tiene la fuerza necesaria hoy en día, sino articula con otros sectores para imponer algunos intereses. Ahora, hablando de la presidenta Dina Boluarte, la realidad es que para empezar el diagnóstico yo creo que es muy raro que una vicepresidenta asuma después de que hayan vacado a su jefe político y no esté en vinculación o en diálogo con los golpistas. Creo que va a ser más que interesante poder analizar el rol y la conspiración que jugó Dina Boluarte en diálogo con los sectores de la derecha que terminaron de empujar al profesor. Digo, 2 datos importantes. Como vos decías, las provincias están movilizadas. Hoy se tomó el aeropuerto de Arequipa. Hay
4 muertos confirmados y un posible quinto muerto. 3 de los muertos tenían menos de 18 años. Son las regiones más pobres y las clases más postergadas, y también los sectores más juveniles, los que están en la calle exigiendo la libertad de Castillo. En este contexto, asume Dina Boluarte, lo primero que dice es que va a terminar el mandato, que no va a llamar a elecciones. Un día le duró esta declaración, al día siguiente dijo que bueno, que están analizando la posibilidad de hacer elecciones en 2024. Si Castillo tenía un gobierno frágil, un gobierno endeble, el de Dina Boluarte es 10 veces más endeble, porque tuvo que pactar con la derecha para hacer concesiones. Otro dato interesante, inmediatamente después de que es posesionada Dina Boluarte, Keiko Fujimori, la principal representante de la oposición, salió a decir que apoyaba a la nueva presidenta. Digo, vayamos reconstruyendo el rompecabezas de voluntades que llegaron a que Castillo sea depuesto de su lugar de mando. Y respecto a tu pregunta de qué va a pasar con el país, yo creo que es inviable que Perú siga funcionando de esta manera. 5 presidentes en 5 años, una inestabilidad política bestial y, dato no menor, una estabilidad económica que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un país que crece pero no redistribuye. Es el único caso en el mundo, te podría decir, donde el sistema político está en llamas y la estabilidad económica de los capitalistas, los banqueros y las mineras está garantizada. Me parece que hay algo en la autonomización de la esfera política, de lo económico, que da cuenta de un Perú que es cada vez más desigual, cada vez más neoliberal y cada vez más apolítico, porque creo que lo profundamente preocupante de todo esto es que crece la desconfianza en lo político y que el objetivo de deponer a Castillo era aleccionar a la izquierda y aleccionar al movimiento indígena, demostrar que no podía ser un cholo, una persona humilde, un sindicalista de pueblo, no podía gobernar el país del gran virreinato del Perú. El objetivo era aleccionar y demostrar que la izquierda no podía gobernar el Perú y que un sindicalista docente valiente que se había animado a intentar disciplinar a los poderes fácticos de Perú tenía que terminar como terminó, preso. Me parece que este es el mensaje que quieren dar las élites peruanas y la contrapropuesta debería ser una asamblea constituyente que nazca desde las bases, que nazca desde el pueblo, pero que tenga una representación política. Porque el problema ahora es que todas las encuestas muestran que la mayoría de la gente quiere una constituyente, pero la clase política peruana está tan dispersa, es tan mezquina y tan prebendaria que no tiene la capacidad de explicitar esto en una consulta popular o en algún mecanismo que logre dar cuenta de que políticamente, así como está, el Perú es inviable. Claro, y en ese sentido me parece que, como yo te decía, que se refleja mucho quizás lo que pasó en Ecuador hasta antes del 2006, ¿no verdad? Nosotros tuvimos asimismo 6 presidentes en menos de 10 años, no tenían 18 meses de mandato en promedio, y el hartazgo fue tal, ganó Correa, y nos fuimos nosotros también a constituyente. O sea, similar a lo que pasó en Chile, o sea, un poco Perú va siguiendo la misma línea. Esperemos, aunque lo veo yo como de todo el escenario que tú planteas, que pues si se van a constituyente, que no terminen el mismo relajo que terminó Ecuador, por ejemplo. Ecuador, pasamos la constituyente, nuestra constitución es, diría yo, me atrevería a decir, modestia aparte, que es una de las mejores constituciones garantistas y todo en Latinoamérica, y sin embargo, todo lo que eso significó, pues lo han ido deshaciendo en este momento. Como última pregunta, Yair, ¿qué crees tú que significa esto para la región? ¿O crees tú que como vueltas de péndulo, la vuelta a la izquierda que ha tenido la región en el último año, con Petro en Colombia, con Lula en Brasil, AMLO está pues, perfectamente posicionado en México, bueno, en Argentina tal vez un poco más compleja la situación, pero ¿cómo ves tú este cambio que acaba de pasar en Perú regionalmente? ¿Cómo afecta a la región? Lo primero que veo es que es un triste precedente que se vuelve a repetir de un gobierno democrático electo por las urnas que no puede terminar su mandato. Pasó lo mismo con Manuel Zelaya en Honduras, pasó lo mismo con Fernando Lugo en Paraguay, pasó lo mismo con Evo Morales en Bolivia. Son gobiernos electos por las urnas de extracción popular y representación de izquierda que no pueden terminar sus mandatos por golpes híbridos entre judiciales, parlamentarios y económicos. Eso es el primer dato que hay que tener en cuenta. Y el segundo dato es un famoso teórico político, uno de los más grandes de la historia, que se llamaba Vladimir Ulyanov, Lenin, lo que decía es
que en general se debe golpear en el eslabón más débil. Me parece que las derechas y la embajada estadounidense y la OEA, que fue un actor clave en este golpe de Estado, Como lo fue en leyeron Bolivia también en su momento. totalmente, como lo fue en Bolivia, visitó 2 semanas antes Perú, igual que había visitado 2 semanas antes Bolivia el señor Luis Almagro, golpearon en el eslabón más débil, golpearon al país en donde entendían que podían perimir más fácilmente la democracia, y siento un precedente muy preocupante para la región. Ojo, creo que la contracara de esto es la declaración conjunta y unitaria de presidentes de diferente extracción política como AMLO, Petro, Arce y Alberto Fernández, que condenan conjuntamente este avasallamiento a los derechos democráticos del Perú. Pero lo más grave es que no se puede permitir que se siente el precedente de que los presidentes electos en las urnas son depuestos por pequeñas camarillas que ostentan el poder de un modo no democrático. Porque en Perú nadie elige a los jueces, en Perú nadie elige a los dueños de los medios, en Perú nadie elige a los dueños de las empresas, pero sí se elige democráticamente al presidente, que curiosamente fue depuesto por los poderes fácticos que no le querían permitir a un profesor de pueblo que estuviera al frente del país, de uno de los países estratégicos en nuestra región. Listo, Jair. Yo creo que con eso hemos entendido un poco mejor lo de la situación de Perú. Desde acá le deseamos la vuelta a la democracia, sin duda, a nuestros vecinos peruanos. Y esperamos que la situación que hemos vivido el resto de los países con el tema del lawfare, la persecución política, no se repita, aunque como la situación del profesor Castillo en este momento yo creo que va directo para allá, ¿no? ¿Verdad? Hacer con la justicia, como tú dices, que está cooptada, lo que no pueden hacer en las urnas. En todo caso, Yair Cibel, muchísimas gracias por comentarnos un poco, esclarecer lo que está pasando en Perú para nuestra audiencia de La Colmena. Muchas gracias a ustedes y un gusto como siempre hablar con La Colmena, un medio espectacular y que sigo para entender lo que pasa en Ecuador. Muchísimas gracias. A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa.